Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional muy especial por la fecha en la cual lo estamos haciendo, ya que hemos pasado Navidad, ¿no es cierto? Y a la vuelta de la esquina tenemos el año 2026 que se aproxima. Y qué mejor que conversar con tres interesantes invitados, todos ellos de nuestra región. Ellos son de opinión regional y eso es lo importante de este programa. Llevamos hasta sus hogares el análisis con gente que vive en nuestra región, desarrolla su actividad en nuestra región. ¿Cómo está Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez? Un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación, como de costumbre. ¿Cómo está Iván Buscovich? Es concejal por Valparaíso. Gusto también de que esté en el Cita Regional. Muchas gracias por la invitación y ahí estamos, a la disposición. Muchas gracias. Manuel Millones, ex consejero regional, ex candidato a gobernador, ex candidato ex. Y ahora dicen que punto suspensivo. Esperemos que eso no sea ex. Un gusto tenerlo, Manuel. Un abrazo. Gracias, Bernardo. Gusto saludarte, igual que también a nuestros amigos Fernando y a Iván. Bien, oiga, tenemos a nuestro amigo de siempre, histórico. La historia es histórica, para que nos ayude también a llevar el tiempo. Oiga, antes de ir a los temas, ¿no es cierto?, que tenemos para hoy, quiero preguntarles a cada uno, ya que pasamos Navidad, ¿cómo estuvo su Navidad? ¿Qué destacarían de su Navidad? Fernando Wilson. Oh, muy bien, con grandes amigos, digamos. ¿Qué puedo decir? Una Navidad con mucho cariño y con muy, muy buen ambiente. Así ¿Llegó que regalo antes? Se agradece. ¿Llegó regalo esperado antes o llegó a ver, lo que pasa es que a estas alturas del partido uno es el que provee los regalos más que recibirlos. Le ayuda al viejo pascuero. Claro, pero en términos estrictos tengo que confesar que soy un fiel creyente en la teoría del regalo de yo a mí, que es uno de los regalos más sinceros que existen, digamos, y que en este caso son normalmente gadgets electrónicos o modelos a escala, que es mi hobby. Así que por, digamos, mi integridad física mantendré en la discreción qué es lo que fueron, digamos. Perfecto, me parece. Iván Buscovich, ¿le llegó antes el regalo o le llegó en Nochebuena? No, tranquilo, yo un poco como dice Fernando, yo mismo me compro mi regalo y con eso, y debo decirte que por primera vez noté la ausencia de mis papás, de mi papá y mi mamá, si bien mi papá murió hace varios años, pero eran siempre tan pegados con mi mamá y bueno, a no tenerlo a los dos lo eché de menos, tuve con mis hijos, en mis nietos, no hay problema, todo bien, gracias. Y usted, Manuel Millones, tuvo que ayudarle bastante al viejito pascuero, parece. Sí, porque tú sabes que tengo cabros chicos, ¿no? Tengo estudiando los chicos de 23, 17 y 12. Entonces, la Navidad es de los niños, ¿ah? Y por tanto ahí hubo que concentrar los esfuerzos económicos para darle unos buenos regalos y regalos simples. Tú sabes que hay que tratar de que no se pierda el sentido de la Navidad. Fíjate que por primera vez celebramos en el patio, bajo un rico palto grande, ¿ya? Hicimos una iluminación bonita, una mesa tipo T-Club. Y ahí toda la familia, así que fue algo diferente a todos los años. Por cierto, el pesebre a los que somos cristianos, que la Navidad es ese sentido, ¿no? El nacimiento de Cristo. Exacto. Cada uno debe darle un sentido especial a la Navidad, más allá de los regalos. Manuel, pero en el caso de los regalos, está esperando su regalo todavía, ¿no? ¿Podría llegar? Estaba esperando regalo sorpresa, pero no llegó. ¿No lo han llamado? Dicen que puede No, llegar todavía. mira, yo creo que hay que dejar que el presidente escoja libremente su equipo ministerial y gabinete regional, aun cuando es imposible, digamos, de que no se haga nombramiento con los diferentes partidos políticos que conforman esta coalición que es más grande, va más allá de Chile Vamos, Republicanos, Libertarios y Cristianos y además Demócratas y Amarillo, así que si el presidente considera que uno puede ayudar, estamos disponibles. Perfecto. Vamos entonces a los temas de la pauta. Uno que sigue preocupando
Hace unos días, justamente en vísperas de Nochebuena, en el centro, ¿no es cierto?, de detención en Ligüen se encontró un forado en un muro cercano con Perimetral. herramientas y otras cosas más que se presume era para una fuga. Recordemos que en este centro de Limache principalmente hay infractores de la ley adolescentes y menores de edad. Mm. Para ellos está. Pero esto lo digo porque lamentablemente vamos a tener que seguir tocando lo que está pasando en Gendarmería, porque sigue la situación. Hemos visto este caso con una gran cantidad, incluso funcionarios de Gendarmería que han sido detenidos, están siendo formalizados y han sido formalizados por lo que estaba ocurriendo con esta red de tráfico al interior de recintos penitenciarios de la región metropolitana hacia el sur. Algunos dicen que podría venir también ahora algo de la región Ujú. metropolitana hacia el norte. Y hay otras cosas más que preocupan. Un informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades en el manejo de drogas incautadas al interior de recintos Ujú. penitenciarios de la región de Valparaíso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo definitivamente? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, quiero comenzar con usted, Fernando Wilson. A ver, en términos prácticos, esto ocurre en todas las burocracias de todo el mundo. Digamos que hay ciclos en los cuales se reblandecen los procesos de control. En el caso chileno, además, ha habido un relativo crecimiento de las estructuras del Estado, por lo tanto, de alguna forma, de vez en cuando es útil producir algunas, digamos, presiones dentro del sistema. Un caso que por otros motivos me ha tocado estudiar es el británico, donde efectivamente han tenido varias circunstancias, varios momentos en los cuales el sistema de prisiones británico se ha relajado y al cual ha habido que apretarlo un poco. Justo un detalle interesante en ese sentido es que ellos durante un cierto tiempo tuvieron un proceso de sindicalización de los guardias de prisiones, lo que finalmente fue descartado como ineficiente bajo un argumento que estamos escuchando mucho en Chile, que es que no puede ser que personal estatal que porta armas tenga una dinámica de sindicalización, básicamente por el choque de lo que representa la responsabilidad del porte de armas con, por ejemplo, la huelga y distintos tipos de acción o de presión sindical. Como fuere, el proceso de acción y la dinámica que hemos estado viendo es que yo rescato tres elementos. Primero, se mantiene la sorpresa. Es decir, esto no se ha vuelto rutina, nos impresiona, nos sorprende. Segundo lugar, se están tomando medidas al respecto que esperemos den buenos resultados en términos de estabilización del sistema. Perfecto. Ahora, usted habla un tema y que lo he tratado con más de alguna persona que trabaja en la misma gendarmería. ¿Hasta qué punto es bueno el tema de la sindicalización? Considerando que incluso se está investigando a un dirigente sindical que está relacionado con este tema de tráfico de situaciones. A ver, una cosa con la otra no necesariamente están relacionadas, corrupción y sindicalización. Yo lo vinculo más bien con la disciplina militar o paramilitar que tiene que tener un órgano que porta armas. Esa es la gran diferencia que existe entre un funcionario administrativo del Estado, un miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden, y particularmente la condición que tiene Gendarmería, que está de alguna manera en un híbrido entre dos mundos, que me parece que perjudica la naturaleza. No tener disciplina militar que se deriva de portar armas, es un elemento que probablemente está teniendo un impacto importante en este tipo de circunstancias. Y lo otro es que no es que haya un sindicato de gendarmería, lo cual podría ser razonable incluso, sino que existen, si mal no recuerdo, 18, lo cual es caótico, digamos, y genera problemas e incluso pugnas internas que fragmentan la lealtad interna y que están en permanente conflicto y dinámicas de roce, por lo tanto es disfuncional. Perfecto. Sí, yo le hacía la pregunta que ella, claro, no tiene que ir con que haya o no haya sindicato, aunque algunos apelan a que esto de alguna forma hace mucho más compleja la situación, pero Exacto. sin duda también No, si el tema... he conversado ese punto, Fernando, el que Ujú. Gendarmería está entre una posición de ser una entidad entre civil, que se entienda, y que no dependa, ¿no es cierto?, directamente de una jerarquía de Fuerzas Armadas. Iván Buscovich. Bueno, lo primero es constatar que es una cosa
terrible que nos pasen estas cuestiones a estas alturas de la vida, ¿no? Pero como Exacto. dice Fernando, esto no es novedad en el ámbito de lo que ha pasado en el resto de los países y es muy importante, por tanto, tener muy acerada la institucionalidad con que se hace esto. Y de alguna manera coincido con la idea de que un organismo que se dedica a cuidar a los presos debiera tener definitivamente un sistema como el que tienen las Fuerzas Armadas, definitivamente. O sea, son Disciplina vertical. organismos armados y debieran tener una disciplina más o menos parecida, si no igual, idéntica, tal vez algo más relajado, dado que Exacto. son días de continuos pero saltados para hacer las guardias y tal, pero debiera tener un régimen así. Yo creo que eso facilitaría un poco más el control y el orden en la... Eso no quiere decir que con esto se solucionó el problema y que nunca más nos va a pasar. No, bajo Esto ningún tiene que punto ver de con vista. la naturaleza humana también. Pues. Si aquí hay Es mucha que es plata el en tema. juego, se habla de como 6.000 millones, una cosa así, sumado. Entonces, es muy relevante. Pero yo creo que por ahí está parte de la solución que tenemos que tener, porque efectivamente lo que tenemos que tener finalmente son cárceles que no sean la Universidad del Dedito ni los palacios donde descansen los capos de la mafia. Pues. Bueno, perdón, arriesgándome a Bien. meterme fuera de turno. Y ahí hay dos elementos que son bastante importantes. Primero es que los gendarmes sean anónimos, es decir, que no puedan ser reconocidos por cara por los presos, lo que dificulta las amenazas. Recordemos que la semana antepasada fueron a dejar 2 coronas de flores con nombres de oficiales de gendarmería. Y el segundo elemento es la uniformidad, que los presos estén vestidos con un uniforme regular, que no necesariamente tiene que ser naranja ni nada por el estilo, pero que no haya ostentación de poder interna. Cuando parte considerable de los presos son narcotraficantes o criminales con mucha capacidad financiera, eh, distinguirse y posicionarse pasa a ser una herramienta y casi inmediata. Que anden con adornos, relojes y cosas de alto valor adentro de la cárcel es un contrasentido que no se entiende mucho. Eh, pero que no haya distinción entre los presos y que los presos no puedan identificar Vale, individualmente a los gendarmes, me parece que es una medida de seguridad de sentido común. perfecto. Manuel Millones, ¿a usted le Mira, parece que va en la línea adecuada el proyecto que va a presentar el gobierno en torno a que va a cambiar de potestad administrativa de un ministerio a otro, Gendarmería? mira, yo en la campaña me reuní con algunas personas vinculadas a los gremios de Gendarmería. Precisamente esto se lo plantea yo a Arturo Esquella, digamos, de que los cambios que se quieren hacer respecto al modelo carcelario es súper importante de contar con el gremio o con la opinión de Gendarmería, de los trabajadores, ¿ya? Claro. Porque podríamos fracasar. Esto fue antes de estos hechos irregulares o de carácter delito que se han presentado. Con mayor razón es necesario hacer una conversación porque no todos los gendarmes son corruptos. Exacto, Hay No, un ni idea. porcentaje Pero por supuesto, importante, está o claro. sea, esa es la pero base separar. de todo. Pero Claro. sin embargo, lo que es concluyente en que tú tienes que, al no ser deliberante como son las Fuerzas Armadas y Carabineros, no pueden sindicalizarse, ¿ya? Creo que a efecto de nuestra cultura chilena deberíamos separar eso. Segundo, me contaban los gendarmes, por ejemplo, el gendarme de la torre, que el que está con el armamento para evitar la fuga, sin baño arriba, a veces tiene que estar turno 12 horas. Incluso me contaban que ese gendarme respecto a sus propias necesidades básicas, ¿ah? Entonces, en bolsa. Entonces tú decías, hay varios hechos por la convivencia que el que está dentro de, el que comparte con el reo, ahí yo comparto lo que dice Fernando, ese relacionamiento día a día, ¿no? Se generan lazos, ¿ya? Se generan vínculos, ¿ya? Distintos a los gendarmes que están en otras fases, en otras áreas. Entonces creo que hay que hacer una tremenda transformación, no solo quedarnos en separar el tema de sindicalizarlo, no, sino que no podemos tener un gendarme prácticamente como un trabajo normal, tantas horas compartiendo, ¿ya? Y a veces las pequeñas horas de ventana, poco espacio para su vida privada, por la distancia de los centros carcelarios. Entonces, creo que tenemos que hacer una tremenda transformación en el modelo carcelario. ¿Deberíamos uniformarlo? Sí. ¿Debiéramos evitar, en este caso, el ingreso de celulares? Sí. ¿Debemos tener clases segregadas? También.
Por eso que yo creo no solamente quedarnos en nuevas cárceles más seguras, que es importante, sino que también un tema súper importante es la rehabilitación, ¿ya? Y que muchas veces, ¿ya? Digámoslo, yo soy un hombre católico, muchas veces esa labor la han realizado las iglesias evangélicas, ¿ya? Al interior de las cárceles, ¿no? Es un tema importante. Bueno, deberíamos tener, porque hay reos primerizos que tú puedes salvar, ¿ya? En la medida que tengamos un modelo eficaz de reinserción. Entonces yo creo, Fernando, Iván Ujú. y estimado Bernardo, que tenemos que hacer una gran transformación en el modelo carcelario. Esa es como mi mirada y espero que ahí apuntemos en cárcel más segura, cárcel segregada, pero también todos los comentarios que ha planteado tanto Fernando como Iván. No, importante dentro de esa Ujú, reestructuración, disculpa Fernando, está el tema que ujú. tiene que ver con los niños, adolescentes que cometen también infracciones por primera vez, porque claro, están estos centros, ¿no es cierto?, que pueden ser abiertos o cerrados, como ocurre en Limache, pero la realidad a veces adentro es tanto o similar a lo que pasa en Espantoso. mayor, entonces yo creo que ahí también hay que partir, como bien dice Manuel, una reestructuración, pero viendo desde el punto de vista de lo que pasa desde la primera vez que una persona ingresa a un centro penitenciario. Es que ahí estaba un tema que quería mencionar también, que es el tema de los códigos de disciplina internos dentro de las cárceles. Eh, Prácticamente en todos los países de la Unión Europea, qué decir, Estados Unidos, etcétera, se le aplica a los presos un código de conducta que se exige, que es extremadamente duro y que se les aplica de forma muy exigente. Ahora, paradójicamente, ese tipo de proceso ha significado una reducción de la violencia carcelaria interna, porque todo el mundo tiene perfectamente claro qué se puede hacer y qué no. Y si bien es cierto, pueden haber algunos presos que puedan ser desafiantes, el sistema rápidamente los mete en línea y esto redunda en cárceles más seguras, tanto para los presos como para los gendarmes. Pero el hecho que hoy día los presos se den maña para conseguir que amigos en el exterior amenacen de muerte a oficiales dentro del sistema, significa que tenemos el sistema patas para arriba. O sea, que tenemos un problema claro y nítido. Bueno, mucho de lo que se está consiguiendo hoy día, la misma operación Apocalipsis, etcétera, se debe a la creación de la unidad de inteligencia y gendarmería. Este es el que creo yo se ha resaltado poco. Mucho se habla de que no hay inteligencia, etcétera. Bueno, aquí tienen un resultado concreto de un proceso de ese estilo. Pero si es que no hay una clara segregación, que no hay un contacto personal, que es de donde surgió toda esta corrupción, el sistema no puede funcionar. Lo otro, la rotación. En Colombia, ningún preso, o sea, perdón, ningún gendarme permanece en la misma sección de la prisión o en la misma prisión durante un periodo mayor a un mes, Gracias. precisamente para impedir que establezcan estos lazos con los propios presos, que al final del día construyen un microcosmos que es, bueno, ya sabemos cuánto Claro. costaba una hamburguesa, digamos. Exacto, sin duda son temas importantes. Y lo otro, Iván, es que se habla mucho de que hay un déficit de centros penitenciarios, pero tampoco nadie quiere una cárcel cerca de su lugar, de donde vive. Ha pasado acá, recuerdo que años atrás, siendo Raúl Celis intendente regional, hubo un proyecto para llevarlo cerca de Villa Alemana, en un sector rural. Estaba el doctor Irarrázaval como alcalde de Limache, perdón, cerca de Limache, por ahí fue. Y hubo, pero una oposición terrible por parte de la comunidad, pero también por parte de quienes después fueron autoridades, porque también digamos que este es un tema que se utiliza políticamente, Iván. Exacto. Es que ahí hay No, un mira, error con... ah, Perdón. Perdón. Iván Buscois. mira, yo las cárceles y todo lo que es negativo en general, la gente no quiere que esté cerca, ni que los aeropuertos le estorben, o sea, la gente súper NIMBY, not in cómoda my quiere, backyard. quiere, quiere, es como los cementerios, güey. Nos quedaron metidos dentro de las ciudades y hoy día van cada vez más afuera y si tú le planteas una comunidad, puta, aquí cerca vamos a hacer un cementerio, la gente pone grito en el cielo, porque, bueno, tiene todas las complejidades que tiene. Por eso, como dice Manuel, yo creo que estas cosas hay que conversarlas con la comunidad, pero finalmente
hay que disponer de los espacios para poder tener lo que se requiera, para poder tener la gente en las condiciones que queremos. Nosotros tenemos un hacinamiento que es espantoso, lo que facilita esta cuestión que Exacto. nos hemos enterado, digamos. Eso también es motivo, es por eso que no es una cosa unívoca, sino que hay más elementos que complican el tratamiento del problema. Yo por eso creo que es muy importante que todas estas cosas se tengan en consideración a la hora de tomar decisiones, pero que hay que construir más, yo creo que sí, mientras no superemos esta etapa en que además tenemos en desarrollo toda una nueva laya de delincuentes que están vinculados a los que han llegado, Exacto. sobre todo a todas las cosas más violentas que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Por tanto, se hace como obligatorio construir y que finalmente conversando con la comunidad, pero en alguna parte hay que hacerla, y hay que hacerla, y es una decisión que hay que tomar, aunque hayan comunidades que finalmente digan, no la quiero, pero en alguna parte hay que hacerla, porque pensar en Interés la público. solución que decía Parisi de armar barcos es una cosa que es monstruosamente cara y que Y es una no locura, si no tiene, existe. o sea, estamos hablando de la situación de los gendarmes. ¿Se imaginan ustedes unos gendarmes metidos en el medio del mar Sin que duda. estén Bueno, un tiempo? Un buque pirata. Exacto. Bueno, mira, estamos Fernando, tratando, hay que dejemos claro que estamos tratando este tema porque sin duda ha sido un tema que Un tema ha marcado importante. los Mayor. días en el Leonardo, mira, la última semana. eh, Sí, quiero terminar este bloque Leonardo, contigo, Manuel, porque nos deben quedar sí, 3 o 4 minutos. Leonardo, mira, hoy día lo que vemos en lo que pasa en este túnel cerca de la cárcel de Limache, ¿no? Exacto. Que salió hoy día Sí, publicado en un medio. Yo soy partidario de reubicar las cárceles que están en el centro de la ciudad, ¿no? Como opera mucho en Estados Unidos, más afuera de la ciudad. Iba a ese punto. Y, por ejemplo, lo que nos pasa en San Antonio. En San Antonio sí o sí hay que reubicar la cárcel. La cárcel está en el centro de la ciudad, en una zona de inundación y cada vez que sí. hay alerta tsunami hay que evacuar los reos, hombres y Perdón, mujeres. Manuel, Entonces, en disculpa que te ese, interrumpa. En la ciudad de La Serena pasó lo mismo. Yo estudié una de mis carreras en la Universidad de La Serena y teníamos que pasar por calles El que pleno estaban en la centro. cárcel. En pleno centro de La Exactamente. Serena estaba la cárcel. Hoy eso ya no ocurre, No, pero ya no ocurre. ese es un bueno, ejemplo grandísimo. pero Que en disculpa que te concreto, interrumpa. mire, en concreto, ahí se requiere liderazgo, porque claramente, tanto de Limache, Quillota, que también están casi en San Felipe, están en el centro, tú tienes que tener liderazgo, porque en el caso de San Antonio, ese espacio que sería público se puede recuperar para propiedades, para revitalizar el centro de San Antonio y deberíamos sacarlo a la afuera de la ciudad. Esto yo lo hablé con el director de Gendarmería y con en este caso la Serena de Justicia para apoyar. Primero, tiene que estar establecidos los instrumentos de ordenamiento territorial, el tema de la ubicación de cárcel. Pero para poder ganar un espacio en la ciudad y tener cárcel más segura, porque cuando tú distancias las cárceles de la ciudad, ciertamente, ¿cuál es el problema que se produce? Arrastras a las personas vinculadas a los que están reos familiares o las redes de narcotráfico en el entorno de las cárceles, ¿no? Entonces, Así si es. tú haces como las cárceles de Estados Unidos, que son bien distanciadas, te da certeza. Sin embargo, me tocaba con un criterio que me decía el director de Gendarmería, que hay criterios de distancias mínimas del centro hospitalario, por ejemplo. Tiene que tener distancia mínima por si ocurre algún accidente o algún riesgo. Entonces, tiene ciertos factores que no es fácil resolver, ¿ya? Entonces, miremos la cárcel que está siendo modelo, la de Talca, ¿no? Allá en la región Maule hay una cárcel modelo recientemente construida que tiene módulos de alta seguridad y módulos también de segregación y lugares de protección. Yo soy partidario, digamos, de hacer este tipo de inversiones, sobre todo en la región que tenemos una sobrepoblación penal que pone en Muy riesgo la importante. población, los reos y los gendarmes. Por eso que yo Así es. creo, estimado, y además retomar un proyecto que se planteaba de compensar a esa ciudad que acepte una cárcel. No estamos hablando en el centro urbano, pero si tú lo estás distanciando, le podemos otorgar un recurso, incluso ese mismo terreno que está dejando liberado para un uso público, para que la comunidad acepte de mejor manera ese recinto penal en esa ciudad. Me parece. Creo que es importante tratarlo, pero sí hay que rescatar algo. Ujú, Ya vamos a estar con 30 segundos para ujú. cerrar la idea. El diálogo debe ser importante en esto también y creo que hay Por que tomar supuesto. en cuenta, ¿no es cierto?, lo que piensan los gendarmes, porque seamos claros, eh, hay casos que se dan, pero no todos. Son algunos que lamentablemente manchan
lo bueno que hace una gran cantidad. Y en este país donde si alguien comete un error o alguien comete una falta y pertenece a una institución y lo engrandecemos todo y lo generalizamos todo, la verdad que esta no es la excepción. 30 segundos más o menos para concluir la idea y este bloque, Fernando Guz. No, es solamente insistir en el hecho de que de alguna forma en Chile se seguía una lógica de cárceles locales, que quedaron efectivamente encerradas en la ciudad, y el caso de La Serena es claramente el extremo. No, Pero, y la que teníamos en el Cerro Cárcel aquí en Valparaíso, po, pero por supuesto. en Incluso en medio algún de la sentido, población. incluso la misma cárcel actual, que con el crecimiento de la ciudad ha Claro. ido lentamente. Ahora, no es Siendo la rodeada, claro. Exacto, o sea, es la creación de lógica, es lo que hizo Francia, que es crear una gran cárcel por lo que vendría siendo traducido Región, a nosotros por región. claro. Perfecto. Entonces, si bien hay centros de detención locales para básicamente tener a los presos en proceso, a los presos en prisión preventiva, para que puedan concurrir a tribunales, la cárcel propiamente tal es una gran instalación remota, muy alejada de Perfecto. la ciudad, y que soluciona los problemas con una gran enfermería, con una gran, bueno, toda la infraestructura del caso. Es necesaria, claro. Manuel, 10 segundos, 20 segundos para usted No, para mira, terminar y cerrar el blog. yo creo que tomar los modelos de las cárceles eficaces en el mundo y tener anillos de seguridad y un gran terreno, supuesto. 30 hectáreas, por ejemplo, la cárcel te va a ocupar 5, pero tú tienes buffer de amortiguación y de protección. De modo tal, no como ocurre en Valparaíso, que tú con la mano tiras la cocaína barría, ¿no es cierto? Eso es imposible. En O todas en las cárceles es Santiago, muy fácil. Claro, en los Santiago. Entonces, peloteros que tiran hay desde que, afuera. exacto, hay que aprender de los errores y de las virtudes de modelos carcelarios. Esa es la voluntad y trabajar con los trabajadores que son particularmente gendarmería, los Sin gendarmes. duda, sin duda. Bueno, estamos concluyendo este primer blog. Interesante conversación, análisis de voces regionales sobre un tema que es de preocupación porque la verdad que ha marcado incluso la pauta informativa de las últimas semanas y es uno de los temas con que se está terminando ya prácticamente este año 2026. Estamos junto a Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Iván Buscovich es concejal por Valparaíso, Manuel Millones es consejero regional. Nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos con la segunda parte de este cita regional, donde les pido a nuestros contertulios que se preparen, porque ya que estamos a punto de ingresar al año 2026, lo bueno, lo malo del 2025 y qué es lo que esperan para el próximo año. Nos separamos y volvemos. Bien, estamos de vuelta entonces, reiteramos que estamos junto a Fernando Wilson, Iván Buscovich y Manuel Millones en esta entretenida conversación, programa Cita Regional que nos da, ¿no es cierto?, el momento de poder hacer análisis, porque ya se nos acerca rápidamente el fin de año y el año 2026. Lo dejé planteado al terminar el primer bloque. Quiero partir con usted, Fernando Wilson. Lo bueno y lo malo de 2025. Ojalá nos ciñamos al tema regional, que es lo que nos interesa. A ver, en términos macro, que no puedo evitar traerlo, la relativa estabilización de la economía y sobre todo la inflación, que de alguna manera fue el gran azote que acompañó al gobierno del presidente Boric y que paradójicamente fue creado por los retiros y por la presión por los IFES, etcétera, lo cual inyectó 100.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares a la economía y generó los problemas bueno, tanto golpearon. De hecho, se da la paradoja de que hoy día, con un sueldo mínimo de 530.000 pesos, se compra menos kilos de pan que el 2018 con 350.000 pesos de sueldo mínimo. Lo que muestra el hecho de que la inflación es un impuesto a los pobres al final del día, digamos. Es brutal en ese sentido, porque es muy traidora, no se nota en los bienes de alto precio, se nota en los bienes de consumo básico con todo su impacto. El control de eso, por lejos, pienso yo, es lo mejor de este año. Y en términos regionales, de alguna manera, el relativo ordenamiento, pienso acá en Viña del Mar, de la actividad económica general. Ahora, queda todavía bastante por verse el reordenamiento de la calle Valparaíso, que ya se terminó su remodelación,
la lucha contra los vendedores ambulantes ahora para el próximo verano. El eje San Martín es realmente una selva, pero quiero creer que se ha avanzado en ese sentido. Por lo menos los sentidos comunes de la región favorecen hoy nuevamente el orden, el progreso material. eh, bueno, está el destello este intento de la Municipalidad de Viña de parar las obras ahí en las salinas, pero en general se ha recuperado el sentido común de que, digamos, el crecimiento, el progreso y la seguridad son el eje que le interesa a una comunidad para su desarrollo. Solo un pequeño detalle, yo voy a ser de abogado del diablo. Ujú. Pero los comerciantes siguen complicados porque resulta que tienen que cerrar a Definitiva, las 6, 6:30 de la tarde, y ojo, estoy diciendo muchos una se quejan, posibilidad, no estoy exacto, y diciendo muchos que se esté quejan de completado. que perder 2, 3 horas de apertura implica no poder contratar más gente y una serie de otras circunstancias laborales que No, están complicando. mucho más brutal. Cuando uno sale del trabajo, por distintas razones, el mismo trabajo académico que uno muchas veces termina tarde, Viña está Sí, muerta. Ver a la calle Valparaíso todo cerrado a las 7 de la tarde, eh, un- yo que nací en la calle Álvarez, digamos, me crié en el centro de Viña, que había actividad hasta las 9 de la noche, y estoy hablando de la década de los 70 y la década de los 80, ver hoy día en el 2025, 2026, una calle fantasma desde las 7 es claramente sí. algo que aprieta la guata, digamos, Y, me y- cuesta y- creer. y no Y pasa Viña solo en completa, Viña, y no pasa solo en Viña, porque Iván Buscovich, yo creo que él, que es hombre porteño, ¿no es cierto?, se da cuenta que en Valparaíso ocurre lo mismo. Ha habido avances, por ejemplo, en Valparaíso, pero de repente, como que hay pasos, Iván, que se van dando, ¿no es cierto?, en falso, lento. y nos sirve Iván Buscovich. Lo bueno y lo malo Mira, del 25. mira, lo bueno, yo finalmente quiero felicitar porque se logró sacar una ley de pensiones que nos tiene a todos los que estamos jubilados bien angustiados. Yo creo que más allá de toda la discutidera que se ha dado, que esto, que lo otro, que las AFP, que finalmente algo ha mejorado las pensiones. Y yo creo que eso es lo relevante. Y eso es muy importante. Y dentro de lo bueno, acá en la región, y en particular en Valparaíso, yo me alegro, por un lado, que no haya salido Char, y en segundo lugar, porque la alcaldesa, con todo, está haciendo una gestión que de verdad se nota a favor de la gente. O sea, todo lo que se ha hecho y se ha mantenido alrededor del mercado cardonal, que era el caos, que Iba era a la decir guerra, exactamente que lo era una mismo. cosa horrible, eso ha mejorado. Yo encuentro que eso ya es un gran paso adelante en el orden, en la necesidad de que las cosas estén limpias. Eh, Tú sabes, yo vivo en un sector que es súper turístico, pero aquí se recoge la basura todos los días, pero además se barre todos los días, en la mañana y en la tarde. Entonces, estamos súper beneficiados, pero yo quiero decir que en general la ciudad se nota más limpia. Tenemos cabrones que rayan, ya hacen otras locuras, pero en general yo creo que la gestión del municipio de Valparaíso es significativamente mejor de lo que teníamos. Respecto a lo malo, la baja electoral que tuvimos nosotros, el resultado del mal gobierno, ¿qué queréis que les diga? Sí, no hay misterio en esto, fue una especie de votación respecto a la gestión del gobierno, lamentablemente, y yo siento que ahí hay una buena o una importante, no es la única causa, pero es uno de los temas relevantes que hicieron que nosotros bajáramos sustantivamente nuestro posicionamiento, aun cuando aquí en la región mantenemos más o menos los equilibrios, un poco mejorado respecto a lo que teníamos, pero tampoco no es que nos hemos ido al fondo del tacho, cosas así. Entonces siento que si bien es malo, eso nos tiene que hacer reflexionar muy profundamente respecto de lo que hace la izquierda en lo que viene y cómo nos enfrentamos a las situaciones nuevas que se van a venir una vez que asuma el gobierno de casa. Perfecto. Bernardo, mira, yo te Iván quiero Núñez. decir dos cosas. Lo primero, que en la campaña, doña Pía de la Sola, esposa de José Antonio Caz, el presidente electo, me pidió venir a Valparaíso. Y lo hicimos en privado, porque a ella en particular y a José Antonio le interesa Valparaíso. Y fuimos al sitio del patrimonio.
Recorrimos en la iglesia La Matriz, fuimos donde se iba a partir el proyecto del Museo Neurociencia, recorrimos el lugar, pasamos el Callejón de los Meados, para ¿ya? Para que viera lo que es lo tradicional, las paredes grafiteadas, la suciedad, pero también esfuerzo importante, lo que está haciendo la empresa privada, lo que se está haciendo por parte del Consejo Regional de Servicio de Patrimonio, recuperar el ex edificio sobre el Casó para colocar, en este caso, el archivo histórico de la región, entre otras. Entonces, la llevé a recorrer también a Plaza Sotomayor, que a ella le interesa particularmente a ella como mujer y preocupada de la cultura, poder levantar Valparaíso. Lo digo a raíz del comentario que plantea Iván y esperamos, por cierto, trabajar con la alcaldesa en levantar la ciudad, mirar el Manuel, disculpe, futuro, ojalá en parte de tener esperanza para que volvamos a ese esplendor que tuvo Valparaíso en su historia. Manuel, Leonardo, disculpe que lo interrumpa, pero no deje de lado, ya que tiene ese contacto directo, un edificio patrimonial que es hermoso y es la segunda iglesia más antigua de Valparaíso y que ahí está abandonada años por Los años, 12 como apóstoles. proyecto, los 12 apóstoles. no, si eso está, mira, eso ya lo vimos ya el obispado, con el obispo Vega, eso lo vimos también con la municipalidad, lo hablamos con el GORE, lamentablemente Char no reactualizó la ficha, ese medio tiene que actualizar la moneda solamente, el proyecto costaba originalmente 4.500 millones de pesos, Hoy día nunca lo levantar arriba de presentó, 6.000, claro. nunca lo presentó al Consejo Regional, pero solamente por la corrección monetaria nos va a costar unos 6.000, 7.000 millones. Eso está pendiente, lo hablamos con el obispo hace una semana, se juntó con la alcaldesa, se juntó con el presidente de la Comisión de Patrimonio, que es el consejero, en este caso el concejal Dante Iturrieta, y estamos en marcha. Y hay un compromiso de los consejeros de poner las lucas porque es parte del patrimonio de acceso a la ciudad. No, y está al lado, está al lado de la cámara. Sí, Dicho lo anterior, exacto. en lo que nos preocupa Valparaíso, yo veo señales positivas. En lo que tú dices cosas negativas y positivas. Quiero rescatar lo positivo primero del gobierno, lo poco que uno puede rescatar. Es el compromiso del tema de colocar a Valparaíso como la capital mundial de los océanos, ¿ya? Particularmente la Cancillería, el sectores Y eso puede ser privados, muy, públicos. muy Y importante. eso Eso es sería un órgano directa. grande. Y la oferta es en la bodega Barón, que son 12.000 metros cuadrados. Eso Sí, sería una Bolívar. tremenda noticia Mm. para Valparaíso, para la región. Eso es lo positivo que yo destaco desde el punto de vista de la señal, porque podría haber muchas inversiones importantes. ¿Qué veo negativo? Por ejemplo, cosas que el recorte presupuestario del gobierno regional, el alto endeudamiento que nos deja, una mala ley de presupuesto que nos deja sin financiamiento para el tema del combate del narcotráfico, un 30% menos presupuesto, el no haber incorporado los recursos que nos pedía el Hospital Van Buren, ¿ya? Para gastos operacionales, estamos hablando para abrir las cortinas, ¿no? Abrir las puertas. También el no haber puesto pino en sacar este proyecto emblemático que es el Macrocentro Cáncer, proyecto que está adosado al Hospital Pereira. Entonces, uno ve que lamentablemente en materia de inversión, de infraestructura, estamos al debe, ¿ya? Como región, estamos hablando de los puentes de Viña, el tema de la sequía. Mire lo que nos pasó con los puertos, aún ni siquiera estamos licitando los puertos. Ahora, hoy sale un anuncio por parte del ministro de Transporte que va a dejar, antes que termine el gobierno, al menos licitados ambos puertos. Esperemos que eso sea así. La región y Chile necesitan esta estructura portuaria. Entonces yo hago noticias positivas, el Absolutamente. tema del océano. Hay Mm. más cosas negativas, pero para no terminar mal el año me quedo con estos pequeños capítulos. Esperemos que el anuncio sea positivo y factible, porque Ujú. recordemos lo que ha pasado con el anhelado proyecto de tren Valparaíso-Santiago. Yo digo siempre Valparaíso-Santiago, aunque en otra parte dicen Santiago-Valparaíso, no, Valparaíso-Santiago, que se Bueno, se levantó, construyó de se Valparaíso fue, a Quillota y de exacto, Quillota a sí, Valparaíso sí, Limache en realidad, y sí, de pasaba Limache a por Santiago. Peronque y después a Los Andes y Mm. por ahí, no, si era un buen Exacto. trazado. Tuve la posibilidad de hacerlo antes que el tren, ¿no es cierto?, quedara ininterrumpido tras lo que fue Perdón, Peronque. Diga. solo la mención que hacía Manuel de la Organización Internacional de los Océanos es algo que no se ha estado dimensionando, es algo que es mucho más grande incluso que la CEPAL y que probablemente podría atraer movimiento a Valparaíso si es que se lo canaliza bien. Y junto con sumarme a lo que decía Iván respecto a la limpieza, yo hace unas semanas atrás fui a la Católica, a la Casa Central, salí de ahí, fui a revisar la hemeroteca, salí, quería subir a Pedro Montt y resulta que no, sin darme cuenta estaba al lado del Cardonal y olía bien. Creo que es la primera vez desde que estaba en pregrado en la universidad que caminaba por ahí y que realmente, ahora eso claramente merece el reconocimiento del caso. Solamente plantear dos
misiones a nivel urbano. El primero es lograr despejar de vendedores el perímetro del Congreso, que da una imagen brutal. Terrible. Y un desafío que podría ser realmente muy interesante, que es urbanizar la feria de la Avenida Argentina, que está en condiciones bastante precarias, y sobre todo la feria de las pulgas que se pone alrededor. Sin embargo, si es que se le construyera infraestructura, podría convertirse en una atracción turística perfectamente. Y son esas oportunidades que costarían poco dinero y que podrían cambiarle la cara a la ciudad, sobre todo los santiaguinos que llegan por Santo Josa y se encuentran con esa infraestructura que podríamos decir es la peor cara de Valparaíso en términos de desorden. Podría ser una oportunidad. Son trabajos comparativamente pequeños, pero que requieren cariño por la ciudad. Perfecto. ¿Mm? Así es. Iván, ¿usted qué destacaría? Pero veamos más allá la región, en la región en general. ¿Usted qué destacaría de la región? Mire, yo tengo harta esperanza que resolvamos el tema ferroviario, pero sea para pasajeros como para el transporte de carga. O sea, para mí, por eso que es importante que el tren salga de Valparaíso y que tenga un ramal que junte con San Antonio, porque de lo que se trata El es proyecto que chino. el problema es el siguiente. No sé si ustedes saben, Valparaíso mueve todos los días 4.000 camiones. San Antonio del orden de los 8.000 camiones diarios, que salen o entran, o sea, sumado entre salida, 8.000, otros 4.000, la mitad, Valparaíso. No se nota en el caso nuestro porque tenemos este camino hecho por Por la la pólvora. ladera La pólvora. nueva, la pólvora, pero es una cosa espantosa y que repercute en todo de todas maneras. Y yo creo que esta tiene que tener alguna solución. Y el ferrocarril es lo único. Eso no opta que igual los camiones sigan teniendo la importancia que tienen y todo lo demás, pero creo que sería mucho más eficiente toda vez que el gran consumo está en Santiago, si digámoslo como son las cosas. Entonces, Totalmente. no Y hay, no ahí, hay aquí misterio ninguno. Y yo en ese sentido creo que, tal como dice Manuel, la ampliación de los dos puertos es una es vital. expectativa que no es de un día para otro, está claro, pero que si no se hacen cosas, o sea, lo de Valparaíso lleva más de 12 años esperando para poder Sí, materializarse, lo de San Antonio ya debemos andar en los 8. Entonces, todo tiene un límite, pero esto requiere, más allá incluso de la cantidad de carga que se mueve, tiene que ver con la eficiencia y con lo barato o caro que sea el servicio que prestan los puertos. Y para eso tienen que ser puertos modernos. Pero Bernardo, mira, déjame pero agregar algo. Manuel, disculpe. aparte, por favor. Manuel, solo te quería decir una cosa. ¿Cómo te sentiste con las declaraciones de Rodrigo Mundaca, actual gobernador regional, que dijo que echaba de menos a consejeros Que le Luis sobó Michel el y lomo. Marino? ¿Cómo se sintió? No, mire, yo creo que el titular fue mañoso, ¿ah? El titular fue mañoso porque en el fondo es el abrazo del oso, pero cuando tú te vas a las declaraciones, lo que hace el gobernador reconoce el aporte de uno como consejero Perfecto. junto con mi colega, dejando la ideología y colocando el bien de la región. Eso no es el abrazo del oso, es un reconocimiento explícito de una democracia, alguien que piensa distinto pero que aporta a la región. Entonces, por eso digo que el titular del Mercurio fue Manuel, yo mañoso, hubiera pero hecho lo mismo. la nota del señor gobernador es la correcta. Lo mismo que yo pienso de él. Pensamos políticamente distinto, pero podemos poner y nos pusimos de acuerdo por el bien de la región. Yo quiero destacar el tema que dices tú del tema ferroviario. Yo tengo una relación directa con el presidente de la Corporación de Patrimonio de Ferroviario de Chile y con el ex gerente, señor Obando. Mira, nosotros como Consejo Regional, estaba Ricardo Bravo como intendente, financiamos los estudios prefactibilidad. Y ese estudio de prefactibilidad arrojaba positivo, rentabilidad económica, pero era en línea recta, ¿ya? Carga pasajero y llegaba directamente hacia por Placilla hacia el puerto. Sin embargo, llegó la nueva administración y hizo un cambio, porque este era un proyecto que acuérdense que se enredó entre tema de concesiones, MOP y transporte. Hubo ahí un conflicto entre ambos ministerios. Mm, Después apareció dos consorcios interesados en ese trazado. No sé si se acuerdan, uno chino y uno no, chileno. ¿Ya? Y lo que se Sam. señaló era que pedían un subsidio muy alto y por eso hacía que el proyecto era inviable económicamente. ¿Se acuerdan ustedes? Y esto fue en el Ujú. tiempo de Jorge Martínez, hubo harta comunicación, murió el tren, ese trazado. Llega el gobierno Boric
del presidente Boric y se plantea por el ministro García, conocido por nosotros, una nueva alternativa que es por antiguo trazado y que llega a Limache. Ese proyecto llega a Limache, no llega al Paraíso. Por lo tanto, ya tenemos la primera dificultad de si vamos a transportar carga, tendríamos que buscar un sistema cómo logramos cohabitar por un tren que tiene limitaciones por el espacio de los túneles y donde le da preferencia a los pasajeros. Primera dificultad. Pero la más compleja que me dijeron los expertos es el tiempo. Si tú hoy día te demoras 1 hora a Santiago y en el nuevo tren te va a demorar 1 hora 20, no es rentable. Es decir, nadie va a usar un tren para llegar a Limache 1 hora 20, teniendo la ruta que se va ahora a mejorar, se va a ampliar con un nuevo túnel en un tiempo menor. Entonces, claramente estamos hablando de una cosa de humo. Técnicamente, yo lo he hablado esto con los técnicos, ¿no? Si bien el trazado está hecho, pero es un trazado que tiene la Inviable. complejidad de un alto tiempo, ya de mayor demora, y aquí uno busca su rentabilidad, estamos hablando de la carga, ¿no? Entonces, y si va a llegar a Limache, bueno, ¿cómo lo hacemos llegar a Valparaíso? Entonces, es un proyecto a media, y yo preferiría el antiguo trazado que permite, mira, yo estuve incluso con los colegas de Santiago en su minuto, cómo logramos revitalizar en este caso Curacaví, Casablanca. Colocábamos un polo de desarrollo aprovechando la llegada del tren, porque podría haber venido por San Antonio. Mm. Entonces permitiría generar habitabilidad, comercio, pero eso se cayó por este trazado que viene por otra zona y que hace mucho más complejo todavía el sistema, digamos, de Sí, su éxito. Perdón, perdón. solo Sí, una es que cosa, ahí solo una hay... cosa. Esto es muy parecido a lo que pasa Ujú. con el proyecto de aeropuerto de Concón. ¿Cuántos años llevaba? Y siempre se dio a entender de que había, ¿no es cierto?, un estudio de factibilidad social. Que cuánto era lo que implicaba socialmente el poder tener, ¿no es cierto?, si era rentable o no era rentable socialmente, y eso tiene que ver definitivamente con el uso. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se determinó que no era rentable que hubiese, ¿no es cierto?, vuelos entre Concón y Santiago, pero sí era rentable que hubiese vuelos hacia Argentina, alguna ciudad, y hacia otras ciudades de Chile? Y por eso el proyecto, al Sí. final, Pero ahí tiene sí, razón. pero Bernardo, están haciendo una trampa. Lo que en realidad están haciendo es que Concón lo están convirtiendo en la pista alternativa de Y Santiago en cuando está cerrado Santiago, pues eso es cortina. nada Si más. en términos estrictos nadie está pensando realmente que Concón se convierte en un aeropuerto internacional por No. derecho propio, sino que es la segunda pista que se perdió con Cerrillo, si esa es toda la cosa. Así Exactamente. es. Ahora, Ya, cuidado, Pero no tener nada no, es definitivamente, conveniente si para la eso, o región, sea, sí, eso está, claro. este que la construyan en Batuco o en Buin Exacto. y aprovechen acá, definitivamente. Oye, Pero no Fernando, nos... disculpa, solo para cerrar el tema. ¿Cuántos Sí. años llevan lo mismo en La Serena? No, Que van pero a si yo, sacar el a ver, aeródromo de la Florida, que sí, lo van a construir, ¿no es cierto?, en Tongoy, que para allá, ¿y cuánto tiempo llevan lo mismo? Y ahí estamos. pues es la misma cosa. Solo para Ahora, cerrar. yo ahí quería hacer algunos matices menores. El tema de desarrollo portuario además tiene una urgencia crítica. Sí. Todos los proyectos mineros argentinos en su lado de la cordillera adquieren viabilidad única y exclusivamente con la política portuaria chilena. Ustedes comprenderán que nadie va a sacar concentrado de cobre en tren 1.200 kilómetros al Atlántico. Esos proyectos, esos puertos, esos yacimientos mineros y esas explotaciones únicamente son viables si hacemos esas explotaciones, o sea, esas ampliaciones portuarias. Y por favor, no solamente Valparaíso, San Antonio, sino que docenas de otros puertos. Y eso nos lleva a un segundo elemento, que también lo mencionaban hace un momento atrás. El gobierno, y particularmente el presidente, están enfocados totalmente en el transporte de pasajeros, cuando ninguna vía ferrocarrilera en la tierra sobrevive sobre transporte de personas. Tal cual. Simplemente no se consigue. Tiene que ser transporte de carga y tenemos la carga ahí, pero hay que crear infraestructura ferroviaria que tenga la capacidad de transporte de grandes pesos. Y ahí es donde se perdió la oportunidad. Cuando se hizo toda la tercera etapa, digamos, de la Avenida España, etcétera, se pensó esencialmente para el Merval, pero se perdió, por ejemplo, la oportunidad de lo que se llaman los carros double stacker. Eh, los carros de containers hoy día mueven solamente un container, pero tienen que llevar un segundo encima. Y cuando se hizo los trazados subterráneos, porque ese es el problema que tienen los camiones. Los camiones no son eficientes en términos de volumen transportado por consumo de combustible y por consumo de espacio de carretera. Pero los carros de tren sí, si es que pueden llevar 4 containers de 40 TEU o 2 de 60. Pero para eso hay que crear un trazado ferrocarrilero orientado a la carga. Entonces, en esa situación, la pérdida de oportunidad en ese sentido fue brutal. Ahora, comparado con la soterración,
excavar un poco más el túnel en términos estrictos. Es una obra mayor, por favor, y no quiero reducirle lo más mínimo, pero es menor a lo que se hizo originalmente. Pero hay que hacerlo. Si Valparaíso quiere sacarle partido a la ampliación portuaria, tiene que tener una conexión ferroviaria. Obvio. Un buen Mira, desafío Sin eso no para lo que funciona. viene. mira lo que dice Fernando, perdón. Y el único puerto que hoy día está en condiciones de eso es el puerto de Quintero, porque no tiene Exacto. Es otro túneles. tema. Si tú Sí. quisieras sacar a San Antonio hay un túnel, y en Viña hay un túnel, por tanto no podría. El único que está habilitado que no tiene túnel en su pasada es el trazado hacia, en ese caso, el puerto de Quintero. Por eso es súper importante, y que agrego además que hoy día hay un debate que lo tiene el equipo programático José Antonio, de fusionar las empresas portuarias en el país y tener idealmente Sí, una sola. ¿Ah? crear Eso es muy una sola importante gran en el debate que gerencia. viene. Mm. Sí, se había escuchado aquello de crear una sola gran gerencia. Oiga, nos deben quedar 5 minutos, hacer un interesante programa de conversación. Ustedes han expresado sus ideas porque, insisto, hemos pasado Navidad, ya viene el próximo año, y creo que es bueno dialogar estos temas. Estos temas parecen nacionales, pero son de región. El tema portuario, hemos hablado del tema carcelario también en el primer bloque, que también es un tema que preocupa en la región. Hemos hablado del tema ferroviario, que también puede ser una alternativa, y otros más que son importantes y que ojalá se puedan desarrollar. Entonces, cuando uno comienza a escuchar opiniones como la de usted, saca conclusiones. Y claro, por eso que a veces se coloca, como se dice en buen chileno, el parche ante la herida. Cuando se habla de este proyecto de tren Valparaíso-Santiago, se dice, es que vamos a ver si el próximo gobierno lo va a tomar o no lo va a tomar. Claro, si se estudia bien, nos damos cuenta que a lo mejor debiera tomarlo, pero cambiando el énfasis. Porque además, para poder concretar, y seamos claros, el proyecto que hay actualmente implica llegar hasta Limache, de Limache, ¿no es cierto?, arreglar lo que era la vía del tren hasta Quillota, de Quillota a La Calera, de Calera a San Felipe Los Andes, y de ahí el tramo es largo. Y tampoco va a llegar el tren, este tren tampoco llega al centro de Santiago, si seamos claros también aquello. Entonces, yo creo No, que sí, a ver, lo mínimo es pensar analizar. en un, pensar en un tren de aproximación europeo comete tres errores de base. El primero es que las grandes ciudades europeas no están concentradas, tienen redes de ciudades satélites que están conectadas por tren desde la aparición del ferrocarril en el siglo XIX. El segundo tema tiene que ver con transporte de carga, las distancias. En América Latina las distancias son masivas, entonces en ese sentido el transporte de grandes graneles, productos mineros en particular, se transporta mucho mejor en tren. Y por ejemplo, las minas de cobre argentinas inicialmente solo van a exportar concentrado, no van a tener las refinerías para producir cátodos. Por lo tanto, bueno, entonces en ese sentido se necesita tren para transporte de granel. Perfecto. Y el último de los elementos centrales tiene que ver con el tren de pasajeros es una externalidad favorable y positiva, pero no es la definición de valor del ferrocarril. Así es. Perfecto. Pensar en una visión Gracias. woke, romántica, no. No Perdón, tiene y un último punto que es fundamental. Las cárceles tienen que estar, simplemente visión personal, por favor, no se lo impongo absolutamente a nadie, en terrenos de bienes nacionales, que la distribución nacional en Chile lleva naturalmente a la precordillera. No para castigar a los presos que estén en el frío, sino que porque básicamente los grandes espacios de seguridad que la construcción de una gran cárcel regional requiere, solamente se encuentran Perfecto. en terreno de bienes nacionales en la precordillera. Se me había quedado en Bueno, el pero tintero. Quería. una buena discusión, buen análisis, ¿no es cierto?, para Ujú. comenzar lo que es el año 2026. Oiga, ya nos quedan 2 minutos más o menos, 30 segundos para cada uno para que exprese qué es lo que espera del año que viene. Voy a partir con usted, Iván Buscuis, esta vez. Mire, yo lo que espero es que gobierno y oposición se entiendan y que avancemos en los temas que son importantes para la ciudadanía, más allá de la pelea política y todo lo demás, pero yo espero que sí tengamos un diálogo que sea fructífero y que permita que avancemos de verdad en las cosas que a la gente le duelen. Bien, muchas gracias, Iván Buscuis. Manuel Millones, 30 segundos. Pero yo espero con esperanza la instalación del gobierno de José Antonio Kast, fundamentalmente por el tema de que debiera abordar las principales carencias y dolores del país, que es la inseguridad, la migración desenfrenada, el desempleo y la crisis de las listas de espera en salud.
Y por cierto que tenemos que colaborar ese objetivo. Estoy seguro que va a haber una transversalidad en toda la clase política de ponerle pino, fuerza para hacernos cargo y volver a las calles a tener tranquilidad. A la medida que tengamos controlado la seguridad o minimizado los crímenes, nos va a cambiar la vida. Vamos a poder salir tranquilos, que nuestros hijos puedan llegar Perfecto. tarde, reforzar el tema del Volver a lo de comercio, antes, del en económico. ese aspecto. Perfecto, y espere el llamado también, pues, que puede llegar en cualquier momento aquel llamado tan anhelado. Fernando Sí, Wilson, no, termino con usted no para qué 30 celularse. segundos. No, totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado. Ojalá que haya un buen gobierno y también una buena oposición. Para que, bueno, llevamos 6 años dominados más bien por las definiciones ideológicas y la política del gesto. Ya llegó el momento de comenzar a producir resultados. Para ser bien sincero, si bien es cierto, tengo una visión política particular y específica, pero a estas alturas del partido no importa, digamos, el color del que lo haga, lo que importa es que se hagan las cosas. Perfecto. Y de alguna manera la elección pasada fue en eso. Y en el plano Viña, vuelvo a reiterar, como lo he presentado, como he aprovechado este espacio las últimas 3 semanas, ojalá que despejen el eje San Martín, que está dando tan mala y tan triste imagen de la ciudad. Reitero, estoy con familiares del extranjero visitando el país y la verdad, visitando la ciudad. eh, y la verdad es que trato de hacerle Bueno, el quite a San Martín para evitar, bueno, digamos, pasar la vergüenza del caso. esperemos que eso Así que pase de aquí en adelante. confiemos en aquello. Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez, un gusto haber estado con usted. Iván Por Buscovich, favor. ex concejal por Valparaíso también, un agrado. Manuel Millones, ex consejero regional por Valparaíso, también ha sido un gusto. Muchas gracias a usted. Felicidades para lo que viene. Que sea Igualmente, mejor para ustedes junto a sus saludos familias para y la los gente. suyos. Un Un abrazo buen año para fuerte todos también ustedes. para ustedes que nos están viendo. Esperamos que hayan tenido una muy feliz Navidad y que por supuesto lo que viene en el año 2026 sea mucho mejor en familia, junto a los suyos y lo que se refiere también a lo personal. Y que este país pueda recuperar tantas cosas de las que ha perdido. Entre ellas, el ser tolerante, el ser más fraterno y que La recuperemos lo que tranquilidad. teníamos antes. Escucharnos, porque a veces falta escucharnos. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.